Imagina sumergirte en una historia donde la pasión por el deporte, la innovación y una rivalidad fraterna dieron forma a dos de las marcas más icónicas del mundo. Prepárense para un viaje emocionante a través del tiempo, explorando cómo la obsesión de un hombre por la perfección y la calidad dio nacimiento a Adidas, y cómo la ambición y el deseo de superación de su hermano trajeron al mundo Puma. Desde los humildes comienzos en el lavadero de su madre hasta los escenarios globales de los Juegos Olímpicos y las Copas del Mundo, esta es la historia de sueños, desafíos, conflictos y triunfos. Así que ajusten sus cordones y prepárense para correr por la pista de la historia junto con nosotros en Historia y Lujo. En la década de 1920, en el seno de la familia Dassler, el patriarca, Christoph, venía de una familia especializada en el mundo textil, pero la crisis y la industrialización le llevaron a dedicarse al mundo del calzado. Estaba casado con Pauline y tenían 4 hijos: Fritz, Rudolf, Adolf y Marie. Estalló la Primera Guerra Mundial, y los 3 chicos tuvieron que ir a luchar, en concreto, al frente belga. Millones de jóvenes volvían del frente para continuar con sus vidas. Ese fue el caso de los hermanos Dassler, los cuales regresaron a su pueblo natal, Herzogenaurach, famosa por sus zapatos, para retomar la rutina que habían abandonado años antes. Su padre trabajaba para uno de los más de 100 fabricantes de zapatos que hay en la comarca, y su madre, que tenía una pequeña lavandería en casa, había tenido que cerrar el negocio por la crisis económica del país. Y en ese espacio que quedó libre, aprovechó Adolf para montar una empresa de calzado. Inicialmente contó con la ayuda de su padre y con los conocimientos que había adquirido en este sector. Adi, sobrenombre con el que se referían cariñosamente a Adolf, comenzó vendiendo zapatos a sus vecinos. Y el negocio no iba mal. Empezó entonces a innovar en el calzado, desarrollando nuevos materiales y nuevas formas. Rudolf reparó en el gran trabajo de su hermano y decidió asociarse con él, fundando en 1924 la Gebrüder Dassler Schuhfabrik, la fábrica de zapatos de los hermanos Dassler. El problema era que Adolf y Rudolf no se llevaban bien, pero contaban con habilidades muy complementarias. El pequeño era creativo y estaba obsesionado con la fabricación, mientras que el mayor era sociable, tenía una gran visión comercial y era un gran vendedor. Los diseños de los hermanos Dassler no tardaron en cobrar popularidad, ya que fueron los primeros en diseñar unas zapatillas estratégicamente diseñadas para correr en pistas de atletismo. Este deporte se transformó, pasando de ser un hobby de la alta sociedad a un fenómeno de masas. Esta tendencia impulsó el negocio de los hermanos Dassler, que en poco tiempo vio cómo sus instalaciones se quedaban pequeñas. Pero el gran impulso les llegaría en 1936, cuando convencieron al velocista Jesse Owens, protagonista absoluto de aquellos Juegos Olímpicos de Berlín, de que utilizase su calzado. La publicidad para la compañía fue enorme. El problema era que mientras el éxito en el negocio se disparaba, las diferencias entre los hermanos también crecían. Adolf defendía que sin sus diseños la marca no existiría, mientras que Rudolf aseguraba que sin su don para las ventas, las zapatillas estarían pudriéndose en el almacén. Pero llegó la Segunda Guerra Mundial y todo se complicó, tanto para la empresa como para la relación personal. La fábrica fue transformada en un taller de repuestos de armamento. Como todo el pueblo, la fábrica de los hermanos Dassler se dedicó a hacer desde componentes para misiles a ropa para el ejército. Las autoridades dejaron a Adi al frente del negocio por sus conocimientos técnicos, mientras Rudolf era llamado a filas. A Rudolf tener que ir al frente le sentó fatal. No solo por tener que estar lejos de su familia, sino por quedarse apartado de la gerencia de la compañía durante tanto tiempo. Rudolf nunca llegó a comprender cómo su hermano no fue capaz de implicarse activamente en el conflicto, pero eso no fue lo que prendió la llama entre los dos hermanos. Cuando la guerra estaba llegando a su fin, y con el ejército soviético ya a las puertas de Polonia, Rudolf huyó de vuelta a su ciudad. Coincidió en aquellas fechas la muerte del patriarca, en la que quizá fue la última vez que la familia se mostró unida. Poco después, los nazis detuvieron a Rudolf por desertor, y tras quedar libre, fue detenido de nuevo, esta vez por los aliados, gracias a una denuncia anónima. Rudolf culpó a su hermano y a la mujer de este, Käthe, de haberle delatado,
Aseguraba que todo era una conspiración para apartarle de la empresa. Permaneció un año preso por los norteamericanos y a su salida cesó todo tipo de relación con su hermano, dando inicio a un conflicto que nunca terminó. Rudolf salió de su encarcelamiento en 1948, evitó la casa familiar y se instaló al otro lado del río Aurach. Allí se hizo con un pabellón semidestruido y retomó la fabricación de zapatillas con la ayuda de los más fieles trabajadores y subordinados. Con el traslado de Rudolf, el odio quedaba más que claro, y este odio no solo afectó a familiares y amigos, sino que se sumó todo el pueblo. El río se tomó como frontera entre los dos hermanos. Y ese mismo año se fundaron las dos nuevas compañías. Adolf creó Adidas, una empresa de Adi Dassler, mientras que Rudolf lanzó Ruda, de Rudolf Dassler, aunque después le cambiaría el nombre a Puma, que según dicen algunos, era un apodo que había recibido en su juventud. Con el paso del tiempo la situación no mejoró, sino todo lo contrario, el pueblo entero estaba dividido, había que ser de Adidas o de Puma, y cada uno tenía sus bares, e incluso sus clubes de fútbol. El problema llegó a tal extremo que las bodas entre enemigos estaban prohibidas. La región fue denominada jocosamente la ciudad de los cuellos doblados, porque los vecinos miraban al suelo para ver qué zapatillas calzaba el otro antes de saludar. Con el paso de los años, su rivalidad iba en aumento. En 1954 se volvía a jugar un mundial de fútbol, y el entrenador de la selección germana le pidió a Rudolf que le pagase 1.000 marcos al mes para utilizar sus productos. Una cifra que al dueño de Puma le pareció muy elevada, así que rompió la negociación. Un error que Adolf supo aprovechar y accedió a las demandas del seleccionador. Alemania ganó el mundial, y las botas con tacos fueron un punto determinante en la victoria contra los húngaros, que partían favoritos en la final, en un campo embarrado y resbaladizo. 2 años más tarde, en los Juegos Olímpicos de Melbourne, la primera vez que los hijos entraron en disputa, el primogénito de Adolf, llamado Horst, más avispado para los negocios, lo demostró en Australia. El material deportivo de Adidas y Puma estaba retenido en aduanas. Horst les pidió a los deportistas que trabajaban con Adidas que escribieran a las autoridades portuarias y así liberar el cargamento, pero quedando atrapado el de su rival. Regaló material a los atletas, ahora es habitual, pero entonces eran los propios deportistas quienes tenían que costearse su equipo, así que el gesto dio la vuelta al mundo. Armin, el hijo de Rudolf, trató de devolver el golpe en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960. Convenció al gran velocista del momento, Harry, para que corriera con zapatillas Puma. Ganó la carrera. Imaginaos la situación. La alegría en la compañía era enorme, al menos durante unos minutos. Exactamente, los que pasaron hasta que Harry fue a recoger la medalla de oro, y en vez de ir con sus botas Puma, calzaba unas zapatillas de Adidas. Juró y perjuró que había sido un descuido. Los dos hermanos habían cedido la batuta a sus respectivos hijos, Horst y Armin. En el Campeonato del Mundo de Fútbol de 1970, el dueño de Puma se puso en contacto con Pelé, el jugador del momento, y le ofreció una gran suma de dinero para que llevase unas zapatillas Puma. Los herederos llegaron a un acuerdo de no pujar por el futbolista, para evitar una guerra de ofertas. Pero Armin, dueño de Puma, rompió el acuerdo y ofreció a Pelé una oferta que no pudo rechazar. El astro brasileño, antes de hacer el saque inicial en la final del Mundial de 1970, se agachó y se ató lentamente los cordones de sus botas. Todo el mundo vio que calzaba unas Puma. En 1974, Puma convence a la gran estrella del momento para calzar sus botas, Johan Cruyff. Logra además que este borre en su camiseta una de las rayas de Adidas, que era la marca que vestía a la selección holandesa. La rivalidad perdura hasta la muerte de los fundadores, Rudolf en 1974 y Adolf en 1978. 6 meses antes de morir Rudolf, los enemistados hermanos se vieron una tarde en la cercana Nuremberg. Ni familia, ni amigos, ni empleados se habrían enterado. No hay constancia de los hechos, salvo ambos chófers. Con el tiempo, Adidas y Puma se transformaron en enormes conglomerados y los herederos de Adi y Rudolf desaparecen de los puestos directivos e incluso del accionariado, y ambas compañías son vendidas a grupos extranjeros. En la actualidad, Adidas y Puma son grandes marcas que visten a grandes deportistas de élite. La apasionante historia de Adidas y Puma
Los ecos de la rivalidad y el ingenio de los hermanos Dassler resuenan aún en los campos de juego, las pistas de atletismo y en las calles de ciudades alrededor del mundo. Así, el legado de los hermanos Dassler perdura, inspirando no solo a quienes compiten en las canchas y en las pistas, sino a todos nosotros, recordándonos que la verdadera grandeza surge de la pasión, el compromiso y, a veces, de la rivalidad más inesperada.